cordial a todos y cada uno de los que por este medio pueden recibir la palabra del Señor. El ministerio de restauración, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, quiere compartir estudios y reflexiones de la palabra de Dios que serán de gran bendición para nuestras vidas. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Quiero compartir entonces en esta hora una reflexión de la palabra de Dios que le he titulado Aún queda un remanente. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 14. La palabra de Dios nos dice en el primer libro de los Reyes: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dio Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. La palabra de Dios nos enseña que Dios en todos los tiempos ha tenido hombres y mujeres fieles a Él, con convicciones firmes de su palabra, y que en medio de la apostasía, en medio de la persecución, en medio de los momentos más difíciles que los cristianos tienen que vivir, siempre se han sostenido fieles a Dios y fieles al precepto de la palabra eterna del Dios vivo. La Biblia nos habla de un profeta llamado Elías. Elías es un profeta que Dios levanta para la nación de Israel en uno de los momentos más difíciles que vivía la nación de Israel. Israel tenía por rey a un hombre llamado Acab, un hombre que se había desviado del propósito de Dios y había contraído matrimonio con una mujer llamada Jezabel. Esta mujer impía, esta mujer sin temor de Dios, influenció mucho en el rey Acab e hizo que Acab se olvidara de Dios y de su palabra. Por lo tanto, este hombre que gobernaba la nación de Israel, no solamente se desvió él, también logró desviar al pueblo, pero Dios en su amor y en su misericordia le ha dado continuidad a su programa, a su obra y a sus propósitos. Entonces Dios levanta a este hombre llamado Elías. Elías tiene que enfrentarse al poder político, al poder religioso y a todas aquellas adversidades que Elías tuvo que enfrentar. Sin embargo, Elías tiene en su vida personal, tiene un momento muy difícil y huye por una amenaza que le hace esta mujer llamada Jezabel. Elías inicia entonces un camino rumbo a Horeb, monte de Dios, y en el camino Elías deseaba morirse.
Pero la palabra de Dios dice que cuando Elías llega a cierto lugar halla una cueva y allí se refugia. Dios viene y le dice: ¿qué haces ahí, Elías? Elías creía que él era el único que era fiel a Dios en ese momento. Y la respuesta que Elías le da a Dios es que solamente él había quedado y lo buscaban para quitarle la vida. Dios le dice a Elías que estaba equivocado, que él mismo se había reservado 7,000 rodillas, hombres que no se habían doblegado ante Baal. En medio de todas las circunstancias siempre habrán hombres y mujeres que se mantendrán fieles a Dios. Procuremos nosotros ser parte de ese remanente. Ser fiel a Dios en medio de la apostasía, en medio de la persecución, en medio de la crítica, en medio del desprecio, no es fácil, pero tampoco es imposible. Sería muy difícil si lo hiciéramos en nuestras fuerzas, pero con la fuerza y el poder de Dios podremos totalmente resistir todo lo que venga en contra de nuestra fe. Y así como en los tiempos de Elías, Dios se reservó 7,000 rodillas que no se doblegaron ante Baal, también seguimos encontrando en la palabra de Dios otro caso bien importante. En los tiempos antediluvianos, la palabra de Dios dice que toda aquella generación se desvió tras el pecado, tras la maldad. Y la Biblia nos dice en el libro del Génesis que la maldad de los hombres llegó hasta la presencia de Dios. Dios determinó entonces destruir toda aquella generación perversa a través de un diluvio. Sin embargo, en medio de esa generación perversa y en esa multitud inmensa de gente perversa, había un hombre llamado Noé. Él y su familia eran parte de un remanente que permanecía fiel a Dios. Podemos darnos cuenta que no importa cuánta persecución haya, siempre habrán hombres valientes, siempre habrán mujeres valientes, siempre habrán hogares firmes a defender los conceptos de la palabra de Dios. Pero también podemos mirar otro caso bien importante y está en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 2, cuando la Biblia nos dice que un hombre llamado Mardoqueo se enfrentó también a un rey, a unos súbditos del rey perversos. Dice la Biblia que había un hombre llamado Amán, un hombre perverso, un hombre que solamente buscaba su propio bienestar, le gustaban los halagos. Y como Mardoqueo era un hombre formado en la palabra de Dios, a Mardoqueo no lo afectaban ni los títulos ni las posiciones de ningún hombre. Porque todo el carácter de los hombres, de las mujeres fieles a Dios, no nos debe de importar los títulos, no nos debe de importar la posición de nadie, lo único que nos debe de importar es agradar a Dios. Y la Biblia dice que en medio de esas circunstancias, Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba. Y esta actitud de este hombre valeroso lo llevó a que tuviese una gran persecución. Todos los que formamos parte de ese remanente, lo único que debemos tener claro es que no arrodillarnos, no humillarnos, no rebajarnos ante la diosa mundanalidad de este mundo, no desvelarnos ni rendirle pleitesías a hombres, porque no es de los hombres nuestro sustento ni nuestra protección, es de Dios que tiene misericordia de nosotros. Y como bien lo decía Mardoqueo, que según en la ley de Dios él había aprendido
que nada ni nadie podría desviarlo de la palabra de Dios. Por eso Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba. Hoy en día los hombres esperan que los súbditos les rindan pleitesías. Hoy en día hay más preocupación por el qué dirán los hombres que por lo que dirá Dios. Pero es un gran engaño pensar que es más importante lo que los hombres piensen. No, no es importante lo que los hombres piensen. El mismo apóstol Pablo dijo, Pedro lo dijo, Juan lo dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. A los hombres se les respeta, a los hombres se les reconoce lo que Dios le haya dado a cada uno, pero a los hombres ni se les humilla, ni se les arrodilla, porque ante quien tenemos que doblegarnos es ante Dios. Y Mardoqueo nos da un ejemplo de un verdadero remanente de Dios. Pero la palabra de Dios también sigue diciendo en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 12 al 18, que en los tiempos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevaron cautivos a 3 jóvenes a quienes allá les cambiaron el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 jóvenes también fueron sometidos a la prueba. Y cuando este rey se envanece, cuando este rey cree que es Dios y hace hacer para él una estatua y luego da una orden para que esa estatua se adore, estos 3 muchachos, con una convicción de la palabra de Dios, parte de un remanente que le es fiel a Dios en toda circunstancia, ni se arrodillan, ni se doblegan ante el rey Nabucodonosor. Y la palabra de Dios dice que cuando el rey da la orden de que se toquen los instrumentos, todos se postran ante esa estatua. Debemos entender que en aquel tiempo muchos judíos habían sido llevados presos a Babilonia. Creo por la palabra de Dios que habían ancianos, que había gente conocedora de la palabra, pero que ya se habían contaminado con las costumbres babilónicas, ya habían vendido sus principios. Por eso ellos sí se humillaron, ellos sí se doblegaron, ellos sí le rindieron pleitesía a un rey llamado Nabucodonosor. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, parte de un remanente fiel, permanecieron firmes. Decidieron enfrentar la ira del rey antes que vender sus principios. Yo creo que para nosotros hoy en día ese debe ser también un desafío. Debemos defender nuestra convicción por encima de todas las cosas. Como dice la palabra de Dios, ¿qué podrá hacernos el hombre? Nosotros no debemos temerle a los hombres, nosotros debemos temerle a Dios. Dios es el que tiene el poder para bendecir o para retener la bendición. Es triste y es lamentable que hoy en día muchos, bajo el mismo estilo de vida del rey Saúl, están más preocupados por el honor de los hombres, por el concepto de los hombres. Y es triste cuando uno escucha a cristianos, líderes religiosos, buscando una opinión personal, porque tienen el mismo concepto del rey del rey Saúl, que cuando desobedeció le decía a Samuel que lo honrara delante de los ancianos. Qué tristeza que hoy en día hay cristianos, hay líderes que les importa más la honra de los hombres. Ya no les importa lo que piensa Dios, ya no les interesa lo que dice la palabra de Dios. Lo único que buscan son cargos, son reconocimientos. Se han envanecido, se han extraviado del propósito de Dios.
Porque la palabra de Dios dice que los dones, las lenguas, los ministerios cesarán. Y todo eso hace parte de lo terrenal. Pero lo que realmente tenemos que pensar es en la eternidad. Y tanto Noé como Mardoqueo y estos tres jóvenes en Babilonia nos dan un ejemplo de lo que es un verdadero remanente fiel a Dios. Nosotros también debemos buscar agradar a Dios por sobre todas las cosas. Dios es un Dios santo, Dios es fiel a su palabra. La palabra de Dios dice que Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Nosotros cambiamos porque somos humanos, pero Dios no cambia, Él es fiel. Por eso para nosotros debe de ser más importante lo que Dios piense de nosotros, el concepto que Dios tenga de nosotros. Me llama la atención que en el primer libro de Samuel, Dios habló sobre el sacerdote Elí, y Dios dice en su palabra que Él había dicho que Elí y su casa estarían en el ministerio sacerdotal, pero por causa de la desobediencia de él, dice la palabra que Dios dijo, nunca tal yo haga, y que él se arrepentía. También al mismo rey Saúl, Dios lo desechó para no ser rey en Israel. Así que es importante que entendamos que ser parte de ese remanente tiene unos principios de convicción. La convicción no es igual, no es lo mismo a la imposición. La convicción se obtiene en el secreto de Dios. La convicción surge como resultado del estudio temeroso de la palabra de Dios. Y en estos tiempos difíciles, Dios tiene aún un remanente. Aunque muchos se hayan desviado, aunque muchos se hayan envanecido con cargos, aunque muchos se hayan ilusionados con el dinero, aunque muchos se hayan desviado tras la fama, con todo y eso Dios aún tiene un remanente para la honra y la gloria de su nombre. Amado amigo, amado hermano, yo te invito para que seamos parte de este remanente. Dios es fiel. Y si somos parte de ese remanente, Dios habrá de bendecirnos. Pero aún más, habrá una recompensa para los que seamos fieles. Un texto muy alentador en la palabra de Dios está en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 18, donde la palabra de Dios dice que habrá un día en el que Dios juzgará entre el justo y el injusto, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así que les animo para que seamos parte de ese remanente. Como dijo un escritor, es mejor vivir en la soledad de este mundo, pero con la compañía del Dios eterno, y no estar rodeado de gente vana, de gente mentirosa buscando el favor de ellos, pero con el Dios que hizo los cielos y la tierra en contra. Dios nos ayude a ser parte de este remanente, y quiero invitarlos para que busquemos más de la presencia de Dios, y en la presencia de Dios y de su palabra forjemos las convicciones que nos ayudarán a ser parte de ese remanente que aún queda para la gloria de Dios. Dios les bendiga.